Saludos y bienvenidos a lo que pasa por Javier Deportes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del lugar donde estén. Regresan las eliminatorias de la Conmebol. Vuelve el fútbol a nivel de selecciones en Sudamérica después de varios meses en esta espera tan angustiante, porque hay selecciones como la de Venezuela, que en el año antepasado terminó ese año 2023 dentro de posiciones clasificatorias, terminó el 2024 sin siquiera una victoria y fue la de posiciones clasificatorias y se lo juega todo en este 2025. Mañana comenzará la acción de la jornada 13 y el próximo martes se vivirá en pleno la jornada número 14, que marcará el comienzo del final de este camino que determinará los equipos que terminarán clasificando para lo que será la próxima Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a revisar primero lo que es la tabla de posiciones al momento que empieza esta jornada número 13, para luego revisar los partidos que se jugarán el día de mañana, por encima de los que se jugarán el próximo martes, y luego veremos en detalle la convocatoria del equipo venezolano. La convocatoria que hizo el profe Bocha Batista para enfrentar a Ecuador como visitante y luego recibir en casa a la selección de Perú. Las posiciones. Al momento, recuerden que clasifican 6 equipos de forma directa y el séptimo lugar vía repechaje, quedando fuera el octavo, el noveno y el décimo. Ese repechaje que ya sabemos que viene de forma muy especial ahora en este mundial con un mini torneo de selecciones que buscarán esos últimos cupos. La tabla la comanda la selección de Argentina en el primer lugar con 25 puntos, que en sus últimos 5 partidos ha sumado 2 victorias, 2 derrotas y un empate. En segundo lugar aparece Uruguay con 20 puntos, con tan solo una victoria en sus últimos 5 encuentros. Ecuador en el tercer lugar con 3 victorias en esos últimos 5 enfrentamientos, tienen 19 puntos. En el cuarto lugar también aparece Colombia con los mismos 19 puntos, pero con peor diferencia de goles. Tiene Colombia en esos últimos 5 enfrentamientos 3 derrotas y 2 victorias. Luego aparece Brasil en el quinto lugar con 18 puntos, que viene de ganar tan solo 2 partidos en los últimos 5. Paraguay en el sexto lugar con 17 puntos, con 3 grandes victorias, muy importantes victorias para el equipo de Paraguay, contra Venezuela, una de ellas, para ubicarlos en el sexto lugar con 17 puntos. Aparece Bolivia de repechaje en el puesto 17 con 2 victorias también muy importantes, una de ellas contra Venezuela, 2 derrotas y un empate. En el octavo lugar viene la Vinotinto, el equipo venezolano, sin victorias todo el año 2024. Sus últimos 5 partidos, 3 empates, Deportivo empate y 2 derrotas. Eso efectivamente sacó a Venezuela de las posiciones de clasificación directa o de estar hoy, de comenzar este 2025 en el repechaje, dado esos resultados del año 2024. Debajo de Venezuela aparece Chile en la posición novena con tan solo 9 puntos. Venezuela tiene 12, por cierto. Chile aparece con 9 puntos, con 3 derrotas, una victoria y un empate en los últimos 5 encuentros. Y Perú termina la tabla con tan solo 7 puntos, con 3 derrotas, una victoria y un empate en los 5 últimos compromisos. Venezuela se complicó mucho la vida al perder contra Paraguay, al perder contra Bolivia. Muchas críticas recibió el Bocha Batista al ver cómo no preparó una selección para irse a enfrentar al alto. Llevó a jugadores que incluso juegan en el fútbol boliviano, no los utilizó y eso, la verdad, puede pasar factura al final. Venezuela llega hasta doble fecha con la misión de por lo menos sacar 4 puntos, por lo menos ganar y empatar. No puede empatar los partidos. Venezuela necesita ganar uno, aunque sea de los dos, y buscar el empate en el otro. Evidentemente tratará de buscar los 3 puntos en casa contra una Perú muy debilitada, que hoy por hoy está en el último lugar, y en Ecuador, en Quito, ver la posibilidad de por fin volver a una senda con buenas sensaciones, tratando de arañarle un punto al equipo ecuatoriano. Dicho esto, ¿cuál va a ser la jornada completa? Empezará mañana con 4 partidos y luego el día jueves se verá el último, justamente ese Ecuador-Venezuela. Mañana tendremos al Paraguay-Chile en Paraguay, a Perú-Bolivia en Perú. Luego Uruguay recibirá a la Argentina, el duelo del Río de la Plata. Brasil recibirá a Colombia para luego el viernes terminar la jornada en Ecuador, cuando el equipo ecuatoriano enfrente a Venezuela en ese partido que, repito, muy importante para la selección venezolana. Ecuador, como vimos en la tabla de posiciones, está dentro de posiciones de repechaje, en el tercer lugar con 19 puntos, bastante cómodo, bien 6 puntos por arriba de la posición de repechaje. Para Ecuador es cuestión de
seguir manteniendo su posición en la tabla, seguir consiguiendo buenos resultados que le hagan quedarse allí. Importante para Venezuela, hablando de la Vinotinto, evidentemente sacarle puntos a Ecuador. Bolivia se va a enfrentar contra el equipo peruano, se van a enfrentar dos equipos, sobre todo el peruano que no vive en grandes momentos, se van a enfrentar en ventaja para Venezuela, en el alto del alto, allá en Bolivia, cosa que está aprovechando el equipo del altiplano para sumar muchos más puntos, tomando en cuenta la ventaja geográfica. Entonces lo ideal para Venezuela es, por supuesto, tratar de sacarle puntos a Ecuador, esperar que Perú le gane efectivamente a Bolivia. Venezuela no puede quedar sin sumar, tomando en cuenta que Perú viene detrás de ellos, que Perú, que si bien es cierto, fue de último, no puede permitir que le recorten puntos. Por eso, si bien se necesita o idealmente lo mejor para Venezuela es que Bolivia no sume de a 3 o que ni siquiera empate, pero para que eso tenga mejor provecho para el equipo vinotinto, debe sacar puntos en Ecuador para que así pueda valer ese punto o esa victoria que puedan sumar en la ciudad de Quito. ¿Y cómo llega la Vinotinto para esta doble jornada? Hicieron una convocatoria amplia con muchos jugadores que están participando en esta doble fecha. Vemos, por ejemplo, en la portería el regreso de Wilker Fariñez, que ya regresó en la última convocatoria, junto con Rafael Romo y José Contreras, serán los porteros seleccionados, o fueron los porteros seleccionados por el Bocha Batista para participar en esta doble fecha. Los defensores Nahuel Ferraresi, Rubén Ramírez, Joshua Mejía, quien regresa a la selección, Cristian Macú, Wilker Ángel, Tomás Gutiérrez, Carlos El Pipo Vivas, John Aramburu, de gran presente en la Liga Española, Alexander Tales, Devin Alfonso, Miguel Navarro, René Rivas, para el eje defensivo de esta selección. Estos son los nombres que salieron de la convocatoria original, se han caído algunos por lesión. A ver, los que parece estaremos extrañando porque así como hay sorpresas, y ya la vamos a ver, sobre todo en el ataque, también las hay por la no convocatoria de otros jugadores. En la mitad de la cancha, José Martínez, el brujo que hace bien en el Corinthians, estará enlistando a los jugadores que vendrán a defender esa mitad de la cancha. Yángel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Tomás Rincón, Telasco Segovia, que ahora juega en el Inter de Miami junto a Leo Messi y a sus amigos, Brian Ortega, Jorge Iriarte, Jesús Bueno, Eduardo Bello, que ahora hace vida en Chile, Freddy Vargas, Jefferson Sabarino, Jefferson Soteldo, quien regresó a jugar allá al Santos, Matías Lacaba, Gleiker Mendoza y Juan Pablo Añor. Son los seleccionados para jugar la posición de mediocampista según este listado de jugadores que irán a defender los colores vinotinto en esta doble fecha. En la delantera, el incansable José Salomón Rondón, John Dercáiz, que ambos hacen vida ahora mismo en el fútbol mexicano con un muy buen presente. El regreso de Joseph Martínez, tenía rato el jugador proveniente de la ciudad de Valencia, ya del combate, de no participar en los seleccionados o en los llamados que hacía el Bocha Batista. Su buen presente ya con más continuidad en la MLS lo hace, por supuesto, acreedor de este llamado. Y la gran sorpresa, Jan Hurtado. Jan Hurtado recién firmó un contrato con Gimnasia de Esgrima en Argentina, el equipo al cual volvió, equipo donde jugó muy bien cuando llegó a la Argentina y que causó que Boca Juniors se alumbrara por él y se lo llevara para absolutamente nada, porque nunca le dieron la oportunidad que tal vez él necesitaba. Tuvo al principio algo, falló penalti importante alguna vez. Hurtado a partir de ese momento empezó a pulular por Sudamérica, sobre todo en Brasil, y ellos se préstamo en préstamo. Finalmente lograron romper ese contrato con Boca Juniors, firmó nuevamente con Gimnasia y Esgrima de la Plata, pero firmó recientemente. Ya Hurtado está cogiendo fútbol muy recientemente y eso es lo que extraña, sabiendo que se quedaron fuera jugadores repito, un mejor presente ahora mismo, como lo son Alejandro Márquez, quien está anotando goles en el fútbol portugués, como lo es David Martínez, quien está teniendo un muy buen presente allí en la MLS, que por supuesto estarían siendo útiles para este seleccionado. ¿Por qué no llevar a David Martínez en lugar de Lacaba, por ejemplo? Otro jugador que está haciendo apenas nueva vida en el equipo donde está jugando hoy por hoy. Entonces, vemos cómo este llamado no dio mucha satisfacción en muchos sectores del fútbol venezolano. Sin embargo, se espera que puedan hacer el trabajo que se necesita. El jugador Matías Lacaba está jugando ahora mismo en el Ulsan HD de Corea.
Entonces, bajo este escenario se presenta el equipo venezolano. Repito, deben sacar por lo menos 4 puntos en esta doble fecha. El Bocha Batista y sus muchachos no se deben permitir no seguir ganando. No seguir ganando es mortal para el equipo venezolano, tomando en cuenta las poquitas fechas que quedan para lograr un cupo que te lleve al próximo mundial. Viene de 3 empates, de 2 derrotas muy dolorosas. Venezuela necesita, sobre todo, sumar en casa. Ese juego contra Perú, no se puede perder la oportunidad de sumar 3 puntos contra el último equipo de la tabla, contra la última selección hoy por hoy en Sudamérica. Venezuela necesita ganarle a Perú, necesita hacer un buen trabajo ante Ecuador. ¿Por qué no sacarle puntos y tratar de conseguir en esta doble jornada, por lo menos, repito, 4 puntos? 4 puntos que lo catapulten, que combinado con otros resultados, lo pueden catapultar o bien a la 6ª posición o bien a la 7º lugar, hoy por hoy, ocupado por Paraguay y Bolivia respectivamente. Recordemos que Paraguay tiene 17 puntos, 5 por arriba de Venezuela, que ya derrota con los paraguayos es dolorosísima, y Bolivia tiene 13 puntos, 1 tan solo por arriba de Venezuela, que le ocupa el 8º lugar. Dicho esto, estaremos pendientes entonces de los resultados de esta doble fecha eliminatoria. Repetimos, comienza mañana con la fecha 13, esta termina el día viernes y luego la fecha 14 se jugará el próximo martes. Estaremos haciendo seguimiento para ver cómo termina las elecciones, con especial énfasis en Venezuela, luego de esta doble fecha, para que veamos cómo será el avance en días al próximo mundial. No dejen de suscribirse al canal, por supuesto, de darle like a este tipo de contenido, de compartirlo si es de su agrado, para que así nos ayuden a llegar un poco más lejos. Y por qué no considerar la posibilidad de hacerse miembro. Tu aporte seguramente nos ayudará a traer trabajos de mayor y mejor calidad y de mayor y mejor frecuencia. No se olviden, por supuesto, de estar muy pendientes de lo que seguiremos subiendo acá en el canal de Javier Deportes, en una edición más de Sports Network. Y por supuesto, queden muy pendientes, que por ahí nos vamos a encontrar entrando en cualquier estadio. Vaya.